Van a salir los niños, hermanos, para que vayan a clase. Nuestra intención no es quitarles este tiempo del culto, ¿verdad? Donde pueden estar también deleitándose y escuchando la palabra de Dios, sino que la intención es que escuchen la palabra a su edad con los maestros para que pueda ser de mayor bendición, así lo creemos, para sus vidas. Bueno, hemos estado hablando, la semana pasada iniciamos y preguntaba cuáles son las prioridades que tú tomarías si fueras el pastor o el líder en la iglesia. ¿Sí recuerdan? Los que estuvieron hace 8 días, algunos dijeron, bueno, la visitación, el discipulado y todos esos están muy bien, pero veíamos en el capítulo 3 de Esdras cuál fue la prioridad para Jesúa y Zorobabel. ¿Cuál es tu prioridad en este tiempo? ¿Cuál es tu prioridad en este inicio de año? Yo supongo que ya en algunos han iniciado ya a tomar cartas en el asunto, en sus prioridades. Hay prioridades materiales y hay prioridades espirituales. Bueno, el día de hoy, el tema para hoy es: la espiritualidad antecede a lo material, ¿sí? La espiritualidad antecede a lo material. Vayamos a Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Versículo 3 al 6. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todos los sacrificios espontáneos, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Un poquito recordando para que estén en contextos aquellos que no nos han acompañado al inicio de este libro. Hemos dicho que el pueblo de Israel regresa de Babilonia a Jerusalén después de 70 años de estar como esclavos, de haber sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora regresan por voluntad de Dios. Se había cumplido el tiempo de las 70 semanas o los 70 años, y por edicto del rey Ciro, el pueblo de Dios regresa a su tierra. Y regresa con un propósito que Dios había puesto en el corazón, en el espíritu de Ciro, y era edificar nuevamente el templo, edificar la ciudad, edificar los muros y todo ese trabajo de reconstrucción de la ciudad. Para esto, el primer contingente que regresa de Babilonia a Jerusalén está comandado por Zorobabel. ¿Sí? Zorobabel es el líder de este primer contingente que va a acompañarlo a la reconstrucción. Y la semana pasada hablábamos de esas prioridades que Jesúa, sacerdote, y Zorobabel, el líder del pueblo, tuvieron para con el pueblo. Ellos no empezaron con poner la primera piedra del templo para empezar a construir, no iniciaron con comprar los materiales, el cemento, los ladrillos,
¿no? Empezaron o comenzaron por la edificación del altar. Algunos dicen, bueno, pues era lo más rápido, ¿no? Es construir el altar, era fácil, rápido. Pero también veíamos que esto tiene una importancia. El altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios para el perdón de los pecados. Decíamos también que el sacrificio apuntaba hacia adelante a un sacrificio perfecto, que era el de Cristo, el Señor Jesucristo. Aquel Cordero que fue inmolado, ¿sí?, en la cruz del Calvario. Pero ahora estos líderes nos van a decir en este capítulo, nos cuenta Esdras, que además de colocar el altar en sus bases, versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y además dice que celebraron las lunas nuevas o las nuevas lunas, las fiestas solemnes a Jehová, los sacrificios espontáneos, ofrendas voluntarias, y todo el sistema ceremonial se activó. Todo estas fiestas, estos sacrificios fueron llevados a cabo. Se restauró todo el sistema de ceremonias a Dios. Y uno de ellos es la fiesta de los tabernáculos. No sé si algunos tienen idea de qué se trata la fiesta de los tabernáculos. El Sukkot, dicen en hebreo, o la fiesta de las enramadas, ¿sí? ¿De qué se trata esta fiesta? Bueno, es una fiesta donde se recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, siendo liberados, pero además el estar acompañados por el Señor durante 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Así que durante todo ese tiempo el Señor estuvo con el pueblo acompañando, y ustedes recordarán muchos momentos y eventos de esos 40 años. Dice que en el día una nube iba con ellos para darles ¿qué? Sombra en medio de ese desierto tan caluroso. En las noches había un resplandor, una especie de antorcha que iluminaba el campamento de los israelitas. Cuando se cansaron de la comida que tenían, el Señor proveyó maná del cielo, codornices como carne para alimentarlos. Cuando tuvieron sed, el Señor abrió la peña para que brotara agua y el pueblo fuera saciado. Y así muchos momentos vemos a lo largo de 40 años del pueblo de Israel siendo acompañados por Dios. La Escritura va a hablar que su vestido no se gastó, su calzado, ¿verdad?, tampoco se gastó, y es una manera de decir de que Dios estuvo ahí con ellos, acompañándolo. Bueno, una manera de recordarlo era a través de esta fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos días? 7 días de fiesta. El Dios que tenemos es un Dios no aburrido como algunos piensan, sino es un Dios con gozo, con alegría, que le gusta y le agrada que celebren su presencia, que se gocen, que haya alegría en su pueblo, y se expresa a través de fiestas. 7 días de fiestas al Señor. Se ofrecían no ofrendas para el pecado,
sino ofrendas de gratitud a Dios, ofrendas de alabanza, de adoración a Dios, porque además era el final de la cosecha. Esta fiesta se celebraba para nuestro calendario de hoy, digamos que a finales de septiembre. A finales de septiembre. Aquí en nuestro contexto, en nuestra tierra, por ahí de septiembre es ya, o septiembre, octubre, cuando se levantan las cosechas de los que trabajan el temporal, ¿verdad? Por ahí ya en esas fechas empiezan ya a prepararse para levantar la cosecha. Bueno, esta era la última cosecha del año para el pueblo de Israel y había que levantar la cosecha, y por eso era también la fiesta de las cosechas, ¿sí? De las enramadas, de las cosechas, del tabernáculo. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel, esos 7 días, el primer día era santa convocatoria, llamar al pueblo de Dios, invitarlos a que vinieran a estar en la presencia de Dios. Y de ahí tenían que empezar a cortar palmas, ramas de árboles, para construir unas especies de enramadas, de lo cual ellos tenían que salir de sus casas y ponerlos afuera, salir de su comodidad para ir a vivir 7 días en esas enramadas, ¿sí? En suelo, en tierra, ¿no? Con las inclemencias, solo una especie de techo con ramas, porque así recordaban cómo el Señor los mantuvo, los cuidó, los protegió durante 40 días. Y era un ejercicio de 7 días de ver cómo el Señor los iba a sostener en esa semana, ¿sí? Sin las comodidades. Hoy se nos va la luz y pegamos el grito al cielo, ¿verdad? No prende el ventilador, no se prende el clima, es tiempo de calor, ¿no? Si hay lluvias, ¿no? Imagínense, las goteras, luego a veces sufrimos con ello, nos molestamos, nos enojamos, porque no tenemos las comodidades, ¿sí? Bueno, este era un ejercicio de Dios para con el pueblo. Quiero que me acompañen allá a Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Ahí nos narra la idea y el propósito de este evento, de esta actividad llamada la fiesta de los tabernáculos. Versículo 39, Levíticos 23, 39 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Aquí, ojo, son 7 días de fiesta, pero nuevamente regresan al 8º día. Imaginen, hoy es el inicio, ¿sí? Hoy es el primer día de la convocatoria. Y contamos domingo para nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 7 días. Y el 8º día nuevamente, ¿sí? Domingo, venimos nuevamente a la casa de nuestro Dios. Es lo que hacemos nosotros en la semana. Hoy fuimos convocados para venir a adorar al Señor. De ahí saldremos a nuestras actividades, cada uno a su trabajo, a sus quehaceres, a sus atenciones, para volver a ser convocados dentro de 8 días. Sigue diciendo el pasaje, versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de los árboles hermosos, ramas de palmera, rama de los árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días
cada año. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta fiesta? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, una de las cosas en el versículo 43 va a decir, para que las generaciones posteriores sepan que yo los hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Hermanos, el venir a la casa de Dios los domingos, nuestro propósito es venir a alabar, a glorificar a nuestro Dios, pero también para que nosotros de esa manera comuniquemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que hay que venir a adorar al Señor, que hay que venir a darle gloria, honra. En otras palabras, buscamos recordar a las generaciones futuras que Dios es nuestro Redentor, ¿sí? El Redentor de su pueblo, quien lo liberó de la esclavitud, pero no solo eso, sino que lo sustenta en tabernáculos. En tabernáculos, hermanos, que no es nada seguro. Queremos hoy en día nosotros tener todas las comodidades, como les decía, en casa. Queremos tener casas seguras y hemos vivido experiencia de terremotos, de temblores, que no se caiga esa casa. Queremos lugares seguros para nosotros y nuestras familias, cómodas para ellas, pero el Señor quiere recordarle al pueblo cada año que su seguridad no está en esa casa material, que su seguridad y su comodidad no está en las cosas materiales, sino en el Señor. Por eso les dice, quiero que saquen por 7 días a su familia. Imaginen si nosotros hiciéramos ese ejercicio, hermanos. Salir de nuestras comodidades, de nuestra casa, hacer una enramada en el patio ahí de tu casa y irte a vivir durante 6 días ahí, ¿sí? Sin luz, sin ventiladores, sin estufa, quizás hacer lumbre con el fogón. ¿Quién estaría dispuesto a hacer algo así? ¿Quién está dispuesto a vivir y a depender solamente de Dios? Nadie. Todos queremos más comodidad y que el Señor nos asegure que nuestra estancia en esta vida sea segura con todas las cosas materiales. Pero el Señor dice, yo quiero que se vayan fuera de las comodidades. Y bueno, como les decía, este es un ejemplo que hoy podemos proyectarlo a nuestro diario vivir en la semana. Hoy venimos al Señor, día domingo, a alabar, a glorificar su nombre. Salimos gozosos porque hemos recibido la bendición de Dios, pero vamos allá. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice el Señor. Que aprendas a depender de mí, no de tu trabajo, no de tu salud, no de tus comodidades, sino que aprendas a depender de mí. Que vayas pensando en que Él va a proveer para el día de mañana. Que aprendas a vivir, que aún en medio de la enfermedad el Señor te sustenta. En medio de la escasez, quizás para la despensa, el Señor va a proveer y va a cuidar de ti.
¿Cuántos de nosotros estamos haciendo este ejercicio a nuestra familia, a nuestros hijos, a los nietos, a enseñarles a depender de Dios y no de las cosas materiales? En otras palabras, como les decía, lo que el Señor quiere es que las generaciones posteriores vean a Dios como su Redentor, como su sustentador de sus vidas y de todas sus necesidades, porque Él mora en medio de su pueblo. Ahora, piensa, ¿cómo ha iniciado o cómo inició la obra de salvación en tu vida? ¿Y cómo ha sido tu peregrinar en este desierto? ¿El Señor te ha sostenido? ¿Has visto su mano? Como el salmista dice, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo, tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Yo estoy con vosotros. Y por eso, hermanos, el día de hoy venimos con la intención de celebrar al Señor su presencia con nosotros, pero a recordar que su presencia no es solamente el domingo, sino que va con nosotros todos los días de la semana, para que el próximo domingo nos preparemos para nuevamente el Señor convocarnos y venir a este lugar de adoración y de glorificar su nombre. Así vemos, hermanos, que los servicios religiosos preceden al templo. Ustedes vieron que todo esto, dice, se empezó a hacer desde el 7º mes que el pueblo de Dios ya se estableció en Jerusalén. Se empezó a hacer todo esto. Todavía no estaba el templo, todavía no se echaba la piedra, la primera piedra para construir el templo, y ya todas estas ceremonias se habían implementado. ¿Por qué? Porque lo espiritual precede a lo material, hermano. No estoy diciendo que no hagamos nuestras actividades materiales, pero todo debe iniciar en una relación de nuestro corazón con Dios, en nuestro interior. ¿Han ustedes visto al llegar a este lugar algunos cambios en Jesús de Nazaret? Por ejemplo, a ver, ¿qué cambios vieron al llegar a Jesús de Nazaret? Ok, ya tiene el nombre ahí rotulado, ¿verdad? Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús de Nazaret, en grande, para que al entrar ustedes vean, el nombre de la iglesia, de mi iglesia, donde yo me congrego. Y en esta semana, cuando ya se puso, la gente al voltear le llamaba la atención y volteaba, ¿no?, a ver el nombre de la iglesia. Anteriormente, por mucho, creo que más de un año lo tuvimos sin el nombre. ¿Qué otra cosa observaron, hermanos? ¿Mande? Ya no está el árbol seco, claro, hay cambios, ¿verdad? Las bancas que están allá, ¿sí? El piso arreglado de este lado del baño, también, ¿verdad? Son bonitos los cambios, hermanos, las mejoras para el templo de Dios. Pero se requiere más que eso, hermanos. ¿Qué se requiere? Lo siguiente que quiero que veamos en este pasaje de Esdras, una vez que hayamos entendido cómo el domingo, el día del Señor, es una fiesta, como la fiesta de los tabernáculos, pregunto, para este 2026,
¿Vendrás todos los domingos, que es santa convocación, a venir a adorar al Señor? ¿O por lo menos te comprometes a congregarte más regularmente el día domingo? Mire lo que dice ahí en Esdras, capítulo 3, en el versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y cuando los hijos de Israel ya establecidos, y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahora vayan a los versículos 8. En el año segundo, ya en el segundo año, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar lo que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. 2 veces se menciona que estaban reunidos como un solo pueblo, como un solo hombre, la idea de unidad. Bueno, como les decía, han visto los cambios, pero para que haya cambios, hermanos, se necesita unidad. Como un solo hombre. Como un solo hombre empezaron a hacer las actividades espirituales, reconstruir el altar, empezar a celebrar las fiestas, pero también a empezar a trabajar en la construcción del templo, como un solo hombre. Cuán importante es que el pueblo de Dios esté unido en lo espiritual y en lo material. Y además agrega que empezaron a poner a los jóvenes de 20 años, de los que vinieron a trabajar en esos días. Bueno, sí, habían algunos de 20 años, creo, ¿verdad?, en esos días de trabajo, ¿sí? O un poquito más, después de 30, ya estaban aquí, ¿verdad? Pero hacen falta, ¿verdad? ¿Quiénes son acá de 20 años? Kevin, Areli, Reina. ¿Quién es más? Rosita, ¿eres de 20, Rosita? De 20 años. Arquímedes, ¿no? ¿De 30? ¿Quiénes son de 30? Allá Kelly, Adaí, son de 30 años, ¿no? Y de ahí, bueno, los que seguimos, ¿verdad? Bueno, todos, hermanos, jóvenes o niños, jóvenes, adultos, como un solo hombre, para arrancar los trabajos espirituales y materiales, unidos. Los más adultos, dice el pasaje, que los más adultos cantaban, dice, y cantaban y alababan y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y sobre todo el pueblo. Aclamaban con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Hermanos, es necesario que la iglesia trabaje en la unidad. Quiero que vayan allá a Efesios, capítulo 4. Versículo 2 al versículo 6. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es trabajo de cada uno de nosotros procurar la unidad y la paz de la iglesia. Porque aun cuando la iglesia es de origen divino, es creado por Dios, es verdad también que está conformado por hombres y mujeres caídos, que están luchando con su carne, que están luchando con el pecado, y que muchas veces en nuestras relaciones, cuando unimos nuestras relaciones, cuando nos unimos a trabajar, hay diferencias en nuestra forma de ver las cosas, en la forma de querer cómo sea la iglesia, cómo debe verse. Y para esto, dice el apóstol Pablo, vamos a necesitar humildad, mansedumbre, paciencia, de tal manera que nos soportemos los unos a los otros y solícitos, listos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, a una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, por el cual es sobre todos y en todos. Así que yo espero, hermanos, que en este 2026 podamos unirnos a los trabajos, no solo materiales. Recuerden, la espiritualidad precede a lo material. Si nosotros estamos espiritualmente bien, podremos trabajar en unidad. Seremos humildes, seremos pacientes, solícitos en rápidamente unirnos al trabajo, a servir al Señor, desde el más joven, ¿sí?, desde el más pequeño hasta el más grande. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestra vida espiritual y a trabajar en la obra material de su iglesia. Vamos a orar.